Hoy somos Iglesia cerca de ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia cerca de ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios. Levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia cerca de ti y etiquetándonos como @un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Y buenas noches, un lugar cerca de ti. Un gran abrazo desde aquí, desde Mosquera, a todos los que nos ven aquí mismo, en los municipios cercanos, en Bogotá, en otros departamentos, ciudades, en otros países. Les amamos, estamos felices de podernos conectar una vez más a través de la tecnología y orando fuerte para regresar pronto a nuestras reuniones presenciales. Ya nos hace falta la iglesia, la comunión con los hermanos, poder estar ahí más cerca, aunque sea 1 metro de distancia, pero bueno, al menos poder vernos las caras. Vamos a ir a un repaso esta noche de las iglesias que llevamos. Ya hoy completamos las 7 iglesias de Apocalipsis, así que nos ha ido bien, hemos tenido un buen tiempo, hemos aprendido muchas cosas, pero hoy lo vamos a terminar. Iglesia número 1 es la iglesia de Éfeso. Dijimos que es una iglesia demasiado ocupada para buscar a Dios. Estaban sirviendo mucho en la iglesia, pasando mucho tiempo trabajando para Dios, pero se les enfrió el primer amor. Segunda iglesia es la de Esmirna. Esta es una iglesia a la que Jesús no tuvo ninguna queja, ninguna recomendación negativa, porque lo estaban haciendo bien. Recuerden que esta Esmirna es la iglesia que los perseguían mucho, los mataban, los incendiaban, los fritaban en pailas calientes. Entonces era una iglesia a la que nadie quería pertenecer, pero bueno, esta iglesia lo hizo bien. Tercera iglesia es Pérgamo. Es la iglesia en la ciudad de Satanás, una iglesia llena de idolatría alrededor, muchos templos, muchos cultos paganos, y también permitieron la enseñanza de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La cuarta es la iglesia de Tiatira. Es la iglesia que permitió la enseñanza del espíritu de Jezabel. Recuerden que por tanto amor no daban corrección, se confundió el amor con la corrección y con la disciplina. La quinta es la iglesia de Sardis. Es una iglesia que no era iglesia, tenía nombre de que estaba viva, pero realmente estaba muerta. Y la sexta, que fue la de hace 8 días, fue la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Tanto Esmirna como Filadelfia son las 2 iglesias que no tuvieron reproche por parte de Jesús, lo hicieron bien. Filadelfia es la iglesia fiel. Y hoy vamos a ir a la iglesia de Laodicea. Esta iglesia es la iglesia que, según la palabra de Dios dice, es una iglesia que produce ganas de vomitar. Vamos a avanzar. Siguiente. Entonces, carta a la Odisea, la iglesia que produce ganas de vomitar. Quisiera preguntarles algo. ¿Qué produce ganas de vomitar? Médicamente hay básicamente dos razones. La primera es la enfermedad. Cuando alguien está enfermo, le dan náuseas y puede terminar vomitando también. No solamente enfermedades en el sistema digestivo, también hay enfermedades neurológicas. El embarazo produce náuseas y vómitos. No es que sea una enfermedad, pero hay una alteración hormonal que hace que las mujeres tengan ganas de vomitar. Entonces, condiciones médicas, digámoslo, para meter el embarazo también. Condiciones médicas producen ganas de vomitar, náuseas y vómito. Pero hay una segunda razón para vomitar y es el asco. Cuando alguien está presenciando algo demasiado desagradable,
Dijimos hace como 8 días o 15 días que Dios lo que quería era que repudiáramos tanto el pecado que como que nos pusiera ganas de vomitar, como cara de "Ugh, qué cosa tan desagradable". Y es lo mismo en esta noche. Dios sentía ganas de vomitar porque la iglesia no le estaba pareciendo que lo estaba haciendo muy bien. Entonces, miren cómo las dos razones también tienen que ver mucho con la iglesia. Hay cosas en la iglesia que a pesar de que no sean visibles, que se traten de esconder, me refiero a actitudes cristianas, actitudes de personas que tienen una cara de oveja pero en realidad son lobo, que tienen conductas pecaminosas, que lo hacen a escondidas, que Dios dice, esas conductas a mí me dan asco y es un asco tan fuerte que me dan ganas de vomitar, número uno. Pero número dos, a veces la iglesia está tan enferma, tiene una condición allá por dentro, está mal su corazón, está mal su conducta, está tan enferma que es otra de las razones por las cuales Jesús podría decir, me da ganas de vomitar. O sea, la iglesia está enferma y produce ganas de vomitar. Hablemos un poquito de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia estaba en la ciudad más rica de las 7 ciudades. Entonces, de las 7 iglesias que hemos estudiado, la Odisea está en la ciudad más rica. Pero a su vez, la iglesia de la Odisea, al estar en esa ciudad, también era una iglesia rica, una iglesia que tenía buenos recursos, pero también esta séptima iglesia es la iglesia más enferma espiritualmente. Vamos a ver que es una de las cartas más fuertes. A esta iglesia Jesús no le dice que le vea algo bueno, no, no tiene nada bueno, y como no tiene nada bueno, él tiene que pasar directamente a la corrección. Fue fundada por un hombre llamado Antíoco en honor a su esposa que se llamaba Laodicea. Entonces él, muy enamorado, le puso el nombre de la ciudad y resulta que más adelante su esposa le pagó envenenándolo. Entonces desde ahí ya hay como una raíz torcida, desde el origen de la ciudad ya hay algo que está chueco. Ahora, la Odisea se caracteriza por varias cosas. La primera, tiene un buen movimiento bancario. La Odisea es una de las primeras ciudades que tiene sus monedas propias, pero ellos también comercian mucho con oro. Entonces, al tener mucho oro, el oro hace que la ciudad empiece a volverse opulenta, que tenga muchos lujos y que la ciudad maneje muchas cantidades de dinero. Segunda característica es que en esta ciudad de la Odisea hay unas ovejas que producen lana negra. Y de esa lana negra se sacan unos textiles muy costosos, muy finos, y también son muy famosas las alfombras en la Odisea. Entonces ya van dos cosas muy importantes por las cuales la ciudad tiene mucho dinero. Número uno, por el oro y los bancos. Número dos, por los textiles y las alfombras derivado de las ovejas que tienen una lana negra. Pero la tercera característica de esta ciudad es que tienen escuelas de medicina y hospitales, porque en el lugar se da un producto a partir del cual fabrican un colirio, como unas gotas o como unos ungüentos, que se aplican y tenían beneficios para los ojos. Entonces, como había este colirio en la ciudad, en esa ciudad se empiezan a formar oftalmólogos, personas especializadas en el manejo de las enfermedades oculares, y entonces mucha gente iba a la Odisea para que los oftalmólogos y la escuela de medicina que estaba ahí, no solamente para que los curaran, sino para formarse como médicos especializados en los ojos. Entonces ya llevamos 3 cosas que hace que la ciudad sea muy play, que sea una ciudad muy, muy chévere para vivir. Hay plata, hay industria textil, hay medicina, se mueve mucho dinero y todo eso hace que la iglesia de la Odisea también esté compuesto por personas que tienen mucho dinero. Pero tiene una debilidad, tiene un punto débil en la iglesia de la Odisea, y es que no tiene agua. Al no tener agua, pues no tienen la manera de irrigar las tierras, de regar las tierras. Una ciudad sin agua es una ciudad débil. Entonces hay una ciudad cercana a unos kilómetros que se llama Hierapolis. Déjenme revisar bien para no mentirles. Y Hieriápolis, no es un nombre fácil, pero esta ciudad tiene unas aguas termales
no sé, quizás es en tu ciudad o cerca, conoces un sitio donde la gente va porque hay unas aguas medicinales que tienen unas altas temperaturas y hacen que esté en el punto de ebullición y la gente va y se mete ahí para los dolores musculares, para otros tipos de dolores. Bueno, en esta otra ciudad, Hierápolis o como sea, habían estas ciudades con aguas termales y lo que hicieron fue mandar unos acueductos, unas canales con agua, una tubería de la época para llevar el agua a la Odisea, porque en la Odisea no había agua. Pero esta agua que venía hirviendo durante el proceso de transporte hacia la Odisea se va enfriando, de tal manera que cuando abren los grifos en la Odisea y sale el agua que viene de la otra ciudad, el agua ya no viene hirviendo, sino que viene tibia. Entonces, esto es importante recordarlo porque Jesús les va a hacer una analogía a la ciudad por lo cual el agua es tibia. Ahora, si tú te imaginas que estás en tu casa y cada vez que vas a tomar agua y abres la llave, el agua está tibia, pues eso es un problema porque el agua tibia no produce saciedad, no quita la sed, es un agua que uno como que no es muy agradable. De hecho, cuando se necesitan algunos remedios como enjuagues para el dolor de garganta o para lesiones en la boca, el agua es tibia. No sé si te ha tocado alguna vez hacer con agua tibia y con sal o con, bueno, hay muchas cosas que preparan, pero cuando uno se pasa eso, ese sabor y esa sensación no es tan chévere. Por eso el agua que llegaba a la Odisea, al ser tibia, no era un agua que se podía digerir o que era apta para consumirla, sino que tenía que tener otro proceso y esperar. Entonces Jesús va a tomar esta característica para hablarle a la iglesia. Siguiente. Entonces vamos a entrar a estudiar quién remite la carta. Recordemos que las 7 cartas tienen a Jesús presentándose como su remitente y cuando Él habla y se presenta con algunos nombres específicos, es súper importante ver por qué se está presentando de esa manera. Y con esta carta de la Odisea no es la excepción. Él se va a presentar con 3 nombres que son súper importantes para entender qué es lo que pasa con esta iglesia. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice la palabra de Dios: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, número 1. El mensaje de aquel que es el amén, primer nombre. Segundo, el testigo fiel y verdadero. Jesús se presenta a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Y tercero, el principio de la nueva creación de Dios. Esta versión dice de la nueva creación de Dios, otras versiones dicen el principio de la creación de Dios. Entonces ahí están los 3 nombres. Quiero que los veas con detenimiento, te los numeré para que sea más fácil para ti. Número 1, el amén. Número 2, el testigo fiel y verdadero. Y número 3, el principio de la creación. Ahora, analicemos qué significan estos 3 nombres. Primero, dice que es el amén. Y esta palabra en hebreo, amén, significa el soporte que da firmeza y seguridad. Nosotros hemos utilizado muchas veces esta palabra amén. De hecho, hasta se puede llegar a convertir en una muletilla, donde cuando uno es cristiano, pues si es cristiano habla cristianés, el nuevo lenguaje de los cristianos, y entonces tiene algunas palabras, entre ellas es amén. Amén. ¿Sí vieron? Yo les estoy preguntando porque se convierte en una muletilla en la manera de terminar una frase, en la manera de estar preguntando si estás de acuerdo. Es como si fuera un ok, pero cristiano. Amén. Entonces, como que decimos tanto amén, y de hecho el cristiano que se respete termina las oraciones diciendo amén y amén. ¿Sí? 2 aménes. Y a veces mi hijo decía, bueno, ¿y por qué 2? Y entonces a veces él mismo decía, no, yo quiero 3, amén, amén y amén. Y le ponía otro. Pero ¿por qué usamos ese amén y qué significa ese amén? Una de las definiciones, la más conocida quizás por todos nosotros, es la palabra así sea o la frase así sea. Entonces uno puede preguntar, ¿lo crees? ¿Crees que este versículo es verdad, que se va a cumplir en tu vida? Y la gente dice, amén. Y ahí funciona perfecto. Y está bien el uso del así sea está perfecto.
Pero quiero estudiar otro significado que tiene la palabra amén. Dice que es alguien que da soporte, firmeza y seguridad. Soporte, firmeza y seguridad. De esas tres podríamos quedarnos con una, que es la más pegada al original, que es firmeza. Entonces vuelve a poner el versículo y lo vamos a leer con ese sentido. Escribe, este es el mensaje de aquel que es el firme. Este es el mensaje de aquel que es el firme. Primera manera como se describe Jesús a la iglesia. Les está escribiendo a alguien que es firme. Por eso la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso hay un versículo que dice que todas las promesas en Él son sí y amén. Y uno puede decir, o sea que son sí y así sea. Bueno, está bien la interpretación, pero ¿qué tal si decimos todas las promesas en Él son sí y están firmes? Wow, esa palabra firme significa que no se va a mover, significa que no se va a quitar. Si está firme, no está fluctuando, no está pensándolo, no se está arrepintiendo. Dios mismo dice de Él, yo no soy hombre para mentir, yo no soy hijo de hombre para arrepentirme. Si yo digo algo, se hace porque yo estoy firme. Y es una característica que tú tienes que saber de Dios. Si Él dijo, eso va a ser. Si Jesús dijo que estaba pronto para venir, eso está firme, eso no se va a mover, eso no va a cambiar, eso ya no tiene otro plan, eso ya no tiene otra posibilidad. Si Él lo dijo, así es. Y toda la palabra de Dios está firme. Por eso Jesús dice, primero, número uno, yo soy el amén. O sea, yo soy el que estoy firme. Y recuerda que Jesús se presenta a la iglesia y muchas veces se presenta como lo que ellos no son. Entonces, a la iglesia de la Odisea podríamos decir que Jesús les dice, les habla el firme a ustedes que no son firmes. Yo quisiera que ustedes fueran tan firmes como soy yo. Yo quisiera que cuando ustedes dicen una cosa la hagan. Yo quisiera que si me dicen que me van a amar hasta que se mueran, me van a amar hasta que se mueran. De ahí vienen los votos matrimoniales. Te voy a amar hasta la muerte y en la enfermedad y en la escasez. ¿Qué? Vayan y revisen las estadísticas de sus ciudades o de sus países. ¿Cuánta gente dijo que se iba a amar hasta la muerte y están separadas? Esos son unos votos de firmeza. Mira, confía en mí y somos recursis. No, mi mano te sostendrá y nunca te soltará. Y cuando no tengas fuerza, yo te voy a levantar. ¿Qué? Son demasiadas las cantidades de matrimonios y de personas que hacen unos votos y ese día lloran y ponen música y al poco tiempo están separados. Porque eso no es amén. Eso no es firme. Pero Jesús dice, aunque ustedes no sean firmes, yo sí soy firme. Primera característica, primera manera como se presenta Jesús. Se está presentando el firme. Y esta noche yo te quiero decir, mírame un segundo aquí en la pantalla, yo te quiero decir, sé firme con Jesús. Si dijiste que Él es tu Salvador, que sea tu Salvador hasta la muerte. Si dijiste que le sirves, sírvele hasta la muerte. Si le hiciste un pacto, si dijiste que ibas a estar en santidad, en obediencia, en sacrificio, en disciplina, en lo que sea, cumple. Porque Santiago, el hermano de Jesús, dice que no obtenemos porque a veces somos como las olas del mar. Hoy vinimos, pero mañana ya no sabemos. Hoy estamos fuertes, pero mañana somos como un charquito. No, seamos firmes con Jesús. Es el primer nombre y es la primera recomendación de esta noche. Sea una iglesia firme. Pero sigamos leyendo, Apocalipsis 3:14. Dice después que se presenta el que es el testigo fiel y verdadero. Se está presentando el que es el testigo fiel y verdadero. Mira la definición de esa frase. Es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Es infinitamente sincero. Es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Es infinitamente sincero. Segundo nombre de Jesús. Yo soy el fiel
y el verdadero. En mí no vas a encontrar mentira. Yo estoy fiel, yo estoy firme y tengo verdad. ¿Por qué Jesús les está diciendo ese nombre a la iglesia de la Odisea? Porque la iglesia de la Odisea no era verdadera. Era una iglesia hipócrita. Era una iglesia que decía ser, pero al final realmente no era. Y más adelante quiero enseñártelo, pero te lo voy a adelantar algo. Era una iglesia solamente dominguera. Era una iglesia de 1 hora a la semana y máximo 1 hora y media. Y cuando el pastor ese día se inspiró y empezó a predicar con más emoción, los de la Odisea empezaban a mirar el reloj. Ya tengo que ir a almorzar. Unos domingueros, o sea, una iglesia que no tenía compromiso de nada, una iglesia que realmente no tenía un amor por Dios, sino que estaban ahí por cumplir. Los que saben de esto dicen que más o menos el 90 al 95% de la gente de la Odisea es un porcentaje altísimo. Por eso esta carta es la peor carta, o sea, esta es la más fuerte y esta es la peor iglesia de las 7. Dicen que del 90 al 95% de la gente de esta iglesia no era cristiana. Solamente iba a la iglesia, pero no eran cristianos. Ya vamos a corroborar por qué. Pero se nota porque eran hipócritas. O sea, eran gente que decían amar a Dios, pero en realidad no lo amaban. Segunda característica. Tercero, miren el tercer nombre, dice, les habla el principio de la creación. Cuando Jesús se llama a él mismo el principio de la creación, está diciendo dos cosas. Número 1, Él es el creador y el arquitecto. Wow, esto es impresionante. Jesús se llama a Él mismo el arquitecto. Tú sabes que la palabra de Dios dice que en el principio el verbo era con Dios y que todo fue hecho por el verbo y el verbo era Cristo. Entonces Jesús está involucrado en la creación, número 1, como el arquitecto. O sea, Dios da la idea y con Jesús lo diseñan, pero el que manda la orden es Cristo. Él está completamente involucrado en la creación. Pero él no solamente es el arquitecto, sino que dice que es el jefe soberano. Ahora, si tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar que Jesús sostiene en su mano. O sea, la creación está sostenida en la mano de Dios. Él sostiene el universo en su mano, porque no solamente estuvo el día que se creó, sino que Él es el que lo sostiene. Entonces Jesús está presentando a Él mismo como el creador. No solamente el Padre es el creador. En el principio dice que estaba Jesús y que estaba el Espíritu Santo y estaban entre los tres dándole forma a esta creación. Pero ¿por qué Jesús, número 3, se está presentando como el creador? ¿Por qué hace eso? Porque esta gente de la Odisea se le olvidó que Dios es el creador de todas las cosas. Y sabes, se volvieron tan autosuficientes, tan orgullosos en sus carros, en sus casas, en sus fincas, en sus empresas. Se volvieron tan autosuficientes. No, es que tengo tanto trabajo, vieras todo el trabajo acumulado que tengo en la casa y en la oficina. Se volvieron tan ocupados porque estaban muy prosperados, que se les olvidó que el dueño de todo es Dios. Entonces Él vuelve a presentarse delante de esta gente y le dice, ¿saben quién les escribe? El creador de todas las cosas. Y esto me parece curioso porque es lo que está pasando en este tiempo. En este tiempo, muchos de las más grandes empresas, muchos de los más grandes ejecutivos, están aspirando la alfombra en su casa porque no tienen trabajo. Y en un momento tuvieron las cuentas llenas de ceros hacia la derecha. Pero hoy puede que la tengan hacia la izquierda, en rojo. Alguien me estaba contando, una médica anestesióloga me contó esta semana. Me dijo, ¿sabe? Mi primo trabaja trabajaba en una cosa de esas de apuestas de deportes por internet. Eso que la gente envía dinero para apostar cómo va a quedar tal partido, tal equipo en basquetbol, en fútbol, en lo que sea. Y había tanto dinero, escúchame, me dijo esta doctora, había tanto dinero que una vez al año se llevaban a todos los que trabajaban en esta compañía en crucero. Y se los llevaban y les pagaban todo para ir a celebrar todas las ganancias de ese año.
Pero por causa de lo que está pasando ahora, me dijo, y mira lo más curioso, cortaron, descabezaron a toda la gente de esa empresa que más ganaba dinero. Y el 50% de los que, ¿cómo se llama eso? Sacaron, bueno, los que perdieron el trabajo, el 50% son de América Latina. Y ahí cayó su primo. Hace un año estaba en un crucero celebrando la cantidad de ganancias, pero como ya no hay deportes, ya no hay apuestas, ya no se mueve el dinero, le dijeron chao, chao. Este momento es un momento donde yo veo que Dios nos está volviendo a decir a todo el mundo, Jesús está volviendo a decir, yo soy el principio de la creación. Todo lo que existe lo hice yo y todo lo que existe lo sostengo en mi mano. Entonces, si tienes una empresa, no creas que eres el dueño de la empresa. Todo eso existe porque lo sostengo con mi mano. Este es un tiempo donde tener carne en la nevera, tener leche, huevos, pan, es un lujo. No solamente por el dinero, sino por la cadena de producción. Nada más en nuestro país, una de las centrales de abastos de provisión de mercado más grande, la van a tener que cerrar porque es un foco de coronavirus. Entonces no importa si tienes el dinero, está cerrada. ¿Por qué estamos tan acorralados en este momento? Dios necesita volverle a decir a todo el mundo, no existe nada si no es porque yo permito que exista. Y eso fue lo que se le olvidó a la iglesia de la Odisea. Por eso la reprimenda, la recriminación, el regaño es tan duro con esta iglesia. Avancemos, sigamos. Verso 15. Dice la palabra de Dios, yo sé todo lo que haces. Miren que en esta parte, siempre en las otras cartas decía, yo sé lo que haces, que te esfuerzas, que no sé qué, pero en esta iglesia no hay nada. Después de yo sé lo que haces, va de una vez al regaño. Entonces por eso te puse a mano izquierda de tu pantalla. Felicitaciones para la iglesia de la Odisea, igual, 0. No hay ninguna felicitación. Verso 15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira esa frase de abajo y por eso te la puse en mayúscula. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué pasó con esta iglesia? Era una iglesia completamente indiferente. ¿Se acuerdan lo de las aguas termales que trajeron con un tipo de acueducto el agua y el agua llegaba tibia y entonces la tenían que vomitar? Bueno, ahora Jesús, como conoce todo, ¿se acuerdan cómo empieza el versículo? Yo sé todo. O sea, yo estuve el día que estuvieron trayendo el agua de esta otra ciudad. Yo conozco el sabor del agua tibia. Yo sé a qué temperatura está el agua en los pozos termales y sé a qué temperatura les llega a sus vasos para que se la tomen. Yo sé todo. Y como sé que a ustedes el agua tibia les produce repulsión, yo me imagino las caras de los de la Odisea cuando el agua estaba tibia como gas, o sea, qué asco. Como yo sé que el agua tibia les produce tanto asco, ahora les quiero decir, su iglesia en la Odisea me produce el mismo asco. O sea, el cristianismo que ustedes llevan y lo que llaman fe para ustedes, a mí lo que me produce es ganas de vomitar. Este es un regaño súper fuerte. Hay un escrito de un hombre llamado Baruch que lo traje tal cual como es, para que no pierda el sentido y te lo quiero leer en esta noche. Describe la iglesia de la Odisea, pero también describe mucho del cristianismo moderno de nuestras iglesias. Este hombre dice, los cristianos de nuestra época piensan de ellos mismos que no son ateos. Los cristianos que vienen a la iglesia piensan que ellos no son ateos, pero resulta que también es difícil llamarlos hijos de Dios. Parecen como que no están en el mundo, o sea, parecen gente que no tienen nada que ver en el mundo, pero siempre están mirando al mundo al igual que la mujer de Lot. Sus almas están divididas en dos.
Escucha esto, es súper fuerte. En el templo son santos. En el templo con cara de santos, por no decir santurrones. Pero en el mundo son mundanos. El domingo, cara de santos. De lunes a viernes, para no irnos tan exagerado al sábado, con cara de mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y al mundo, las almas divididas se están enfriando. Debido a que no pueden servir a Dios y también servir al mundo, mírame acá, como no pueden servir a Dios el domingo y al mundo de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿qué pasa? Se van enfriando. No es posible servir al mundo y a Dios y estarse calentando, estar llenos de fuego. No. Una persona que sirve a los dos, lo que pasa es que progresivamente se va enfriando, mientras que se inclinan cada vez más al mundo. Tales creyentes no pueden agradar a Dios. Y mira la frase con la que termina. Hay más esperanza para el frío que para el indolente. Hay más esperanza para el que está frío que para el indolente. Lo traducimos al versículo. Hay más esperanza para el que está frío que para el que está tibio. Por eso Jesús les dice, miren, yo quisiera que fueran o fríos o calientes. Mejor calientes, o sea, si estuvieran encendidos en el fuego, como les he venido diciendo en estos 7 miércoles, que estemos ahí llenos del Espíritu, que nos avivemos, que busquemos a Dios. Yo quisiera que estuvieran calientes. Pero si no están calientes, yo preferiría que fueran fríos. O sea, yo preferiría que estuvieran mal en el mundo tenaz, porque cuando un pecador se da cuenta que está mal, se arrepiente y busca al Salvador. Entonces es preferible estar frío. Pero la iglesia ya no puede estar fría porque ya gustó del Salvador, ya probó de la salvación, ya probó de la Biblia, ya muchos sirvieron, ya muchos ejercieron ministerios, entonces ya no están fríos porque ya conocieron a Cristo. Tampoco están en fuego porque son unos domingueros, tienen un cristianismo muy falso. Entonces están en la mitad, son tibios. Y Jesús dice, el problema es que así como a ustedes el agua tibia les da ganas de vomitar, a mí los cristianos tibios también. Y ese es el llamado de atención a esta iglesia. Si te parece que está fuerte, a mí también me parece que está fuerte, pero hay que remitirse al autor de la Biblia, porque eso es lo que él está diciendo. Ahora, mírame acá un segundo, la iglesia de la Odisea, cronológicamente en el tiempo desde que existe la iglesia en Hechos 2 hasta hoy, la iglesia de la Odisea, mírame, es la que más nos representa a nosotros hoy antes de que Cristo regrese. Esta es la iglesia que nos representa a nosotros. Es una iglesia donde el común de la congregación o el común, el grueso de la membresía, no lo mueven las cosas de Dios. O sea, lo mueve ir el domingo porque pues es que el domingo es el día del Señor y toca ir el domingo. Pero ir un poco más allá no lo mueve. Hacer más para Dios no los mueve. Involucrarse en los procesos de formación, no, ya no me alcanza el tiempo. Servir, menos, no me alcanza el tiempo. Hacer cosas para otras personas, no, yo tengo mucho que hacer para mí mismo. Y hoy no estoy hablando de un lugar cerca de ti, estoy hablando de la iglesia en el mundo, porque de hecho las iglesias en Colombia, para la gloria de Dios y por la gracia de Jesús, son de las iglesias más avivadas. Es decir, en Colombia es uno de los países donde la gente más busca de Dios, aman a Dios, quieren servir, quieren estudiar, pero esto no es así en todo el mundo. Si tú vas y miras en Europa se cierran más iglesias de las que se abren. Y los números no van en aumento, sino en disminución, están bajando.
¿Por qué? Porque a la gente no le interesa involucrarse en las cosas de Dios. Y en el siguiente versículo vamos a ver la razón. Esto no es porque sí, o sea, no es que está dando una pereza espiritual, si la siente, uy, sí está dando. No, esto no es porque sí, hay una razón. Cristo da todo el diagnóstico. Pero antes de decir cuáles son las razones, Él le pone nombre a la enfermedad. Se llama tibieza espiritual. Son tibios, no están ni fríos ni calientes. Entonces vamos a mirar cuál es la causa de la enfermedad. Sigamos. Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. Dice la palabra, tú dices. ¿Quién dice? Los de la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nada. Mira esto, es que es impresionante. Ustedes dicen que son ricos, que tienen todo lo que necesitan y que no necesitan de nada más. Y no se dan cuenta, número uno, que son unos infelices. Número dos, miserables. Tres, pobres. Cuatro, ciegos. Cinco, están desnudos. Número uno, infelices, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. La Odisea es una iglesia supremamente próspera. Una cosa es ser próspero y otra cosa es ser bendecido. Próspero es que en lo que haces te va bien. De hecho, la palabra prosperidad es que lo que empezaste no necesariamente es dinero, sino que algo que empezaste llegó al final y salió bien. Entonces puede prosperar un matrimonio, puede prosperar un hijo, puede prosperar una empresa, puede prosperar, no sé, un proyecto. Simplemente que lo inicias y al final salió bien. Y esta gente de la Odisea tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque en esa ciudad donde viven hay dinero, se mueve el oro, se mueven las telas, se mueven los colirios, la gente viene, o sea, nada más con que tú te pusieras un puestico ahí en la calle, se vende colirio, te iba bien, porque venían muchos extranjeros enfermos de los ojos o a llevar producto a los otros países para los enfermos de los ojos y había mucho dinero. Una cosa es tener dinero y otra cosa es estar bendecido. Cuando tú estás bendecido, tú sabes para qué es el dinero. El dinero no es tu Dios, el dinero es un recurso para ejercer el plan de Dios. Eso es una bendición. Por eso dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hay personas que son muy ricos en dinero, pero tienen unas vidas destrozadas. Son mujeriegos, son adictos al alcohol, son tramposos en los negocios, evaden impuestos, son infieles a sus esposas, son esclavos de la pornografía, les mienten a sus hijos, pero tienen plata. Y andan en buenas camionetas y tienen buenas fincas. ¿Me entiendes? Una cosa es que tengas dinero. Y otra muy diferente es que seas bendecido. Y esta gente de la Odisea las confundió. Ellos pensaron que porque tenían dinero e iban a una iglesia cristiana el domingo, eso significaba que Dios los estaba bendiciendo y como les llegaba buen dinero, ellos estaban confundidos pensando que Dios estaba feliz con ellos. Entonces, yo vengo a la iglesia el domingo. Y tengo dinero porque Dios me envía clientes, contactos, estoy vendiendo bien. Debe ser que Dios está contento con lo que estoy viviendo. Y no se dieron cuenta cuando el Dios de la bendición pasó al segundo lugar y la bendición se convirtió en el primer lugar. Y entonces sus negocios, sus bienes, sus ingresos se volvieron lo primero. ¿Y te acuerdas lo que dice la palabra? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque va a amar a uno y va a menospreciar al otro. Pasó en la Odisea.
Entonces vuelve a leer el versículo conmigo. Mire cómo ellos dicen. Ustedes dicen, soy rico, tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito. Déjame leerte esta frase. Escucha con atención ahí con la imagen puesta, pero con oídos en lo que te estoy diciendo. Escucha esta frase, no es mía, la encontré, pero es muy buena. Por mucho dinero que tengas o ganes, no tienes nada si no tienes una relación con Cristo. Porque el dinero de tus bancos no compra nada en el reino de Dios. El dinero de tu banco no compra nada en el reino de Dios. O sea, tú puedes tener aquí las cuentas llenas de dinero. Con eso no compras nada en el cielo. La palabra de Dios dice que las calles del cielo están tapizadas en oro. Están la superficie pavimentadas en oro. Entonces, el dinero que tú tienes aquí en la tierra lo usan en el cielo para pavimentar las calles. Así es la proporción. Pero estas personas se enamoraron del dinero. Vuelve a poner el verso. Ahora miren lo que les dice Jesús. Y no se dan cuenta. Vamos, alguien en casa diga conmigo. Y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque están tan embobados con sus bendiciones, que ellos dicen que son bendiciones, que no se dan cuenta que son infelices. Porque la plata no da felicidad. No produce satisfacción. Que son miserables, pobres, ciegos y están desnudos. Cada una de las cosas que Jesús les está diciendo que ellos son, pobres, ciegos y desnudos, tienen que ver exactamente, las características que Jesús les está dando, tienen que ver exactamente con lo que se vende en la ciudad o con lo que pasa en la ciudad. Entonces Él les dice, ustedes creen que son ricos, pero realmente son pobres. ¿Por qué decía que son ricos? Porque ellos movían oro, movían dinero. Y eso les hacía pensar que eran ricos. Pero Jesús les dice, son completamente pobres. De hecho, la palabra ni siquiera es pobres, la palabra es miserables. Miserable es aquel que no solamente no tiene, sino que al final le tiene que pedir a otros para poder recibir lo más básico y no morir. Esa es la descripción de esta gente. Ustedes son miserables. Qué curioso que hayan personas con millones en el banco, pero que son miserables, que son pobres. Pobres en cuanto a qué, en que si no tienen a Cristo, son pobres. Número 2, en cuanto a lo que pasaba en su ciudad, Jesús les dice que son ciegos. Y Él toma, o sea, Él como que mete el dedo ahí en la herida diciéndoles, ustedes creen que por vivir en una ciudad que tiene escuelas de médicos oftalmólogos y que tienen los productos que se aplican en los ojos para ver bien, ¿ustedes creen que por eso ven bien? No, ustedes son unos ciegos porque no tienen el Espíritu Santo y todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no puede ver. Si vas a una iglesia cristiana y puede ser el pastor que sea, puede ser Jesús mismo el que está pastoreando la iglesia, pero tú no recibes el Espíritu Santo de Dios al creer en Jesús, tú sigues siendo ciego. Tú vas a seguir tomando decisiones mal. Para ti lo que es oscuridad va a seguir siendo lo bueno. Para ti lo que es luz va a ser completamente aburrido. Tú no vas a querer estar en la luz porque los ciegos no necesitan luz. ¿Para qué? Si no pueden ver. Mira esta otra frase que encontré. Ser ciego es una desgracia, pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. Ser ciego es triste. Pero es más triste poder ver y no querer ver. Y esto sí que es fuerte en la iglesia, cuando hay personas que te dicen, mira, voy a tomar esta decisión o ya tomé esta decisión. El 80% de las veces es que ya la tomaron y uno dice, ¿en serio? O sea, el resultado no va a ser bueno. Y personas tratan de convencer al pastor de que lo que ya decidieron es bueno, cuando ellos saben y uno sabe que no es bueno. Entonces, una cosa es ser ciego y otra cosa muy diferente es no querer ver. Esta iglesia no quería ver. Por eso Jesús los llama ciegos.
Pero la tercera condición, y esta para mí es la más fuerte, les dice, y ustedes están desnudos. Y claro, Jesús está ahí burlándose porque se supone que en la región venden de las mejores lanas. Era muy rara, muy exótica la lana negra. Ellos la tienen, es cara. Ellos quizás están vistiendo con unos abrigos tremendos. El polo de la época lo tienen en la Odisea. Y Jesús les dice, no importa qué tan fina sea tu ropa, si no me tienes a mí, estás desnudo. Tiene que ver mucho, devuélvete un poco hacia Génesis, Génesis, cuando Adán peca, ¿de qué se da cuenta inmediatamente? ¿Te acuerdas? Prueba el fruto y ahí mismo se mira y no. Y mira a Eva y, oiga, vístase, aunque sea hojas, póngase, inmoral. Y se esconden de Dios. Y cuando Dios los busca, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, me escondí, tuve temor porque estamos desnudos. ¿Qué produce la desnudez? ¿Cuál es la razón de estar desnudos? El pecado. ¿Y qué significa estar desnudos? Quiero que enfoques tu atención en lo que te quiero decir. Por favor, mira la pantalla. ¿Te acuerdas que les dije que habían dicho, los historiadores y los estudiosos de la palabra dicen que esta iglesia, como el 90 o 95% son personas que van a la iglesia y no han nacido de nuevo y no son cristianos de verdad? ¿En base a qué se atreven a hacer esa información o esa afirmación tan fuerte? ¿En base a qué? ¿Cuál es la evidencia? Este versículo, cuando Jesús les dice, ustedes están desnudos, lo que significa es que al no tener a Cristo, ellos están desnudos. Porque Cristo es nuestra vestidura. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros de Cristo estamos revestidos. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve donde su papá, el padre dice, hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Inmediatamente le cambia la ropa que huele a marrano y le pone ropa nueva. Y eso significa que cuando alguien nace de nuevo y cree en Cristo, lo que hace el Padre inmediatamente es revestirlo de una vestidura que se llama, presta atención, esa vestidura tiene nombre, se llama justicia. Entonces, cuando tú crees en Jesús, de Cristo estás revestido. Pero cuando no hay fe en Jesús, estás desnudo. Y esta es una buena noche para preguntarnos, ¿estamos vestidos de Cristo? ¿De Él estamos revestidos? Porque esta es la última iglesia, esta es la última carta, esta es la última advertencia, por eso es la más fuerte. Pero lo que termina preguntando esta carta es, ¿estás seguro que estás vestido de Cristo? ¿Estás seguro que Él es tu cubierta que te mantiene arropado? Sigamos leyendo. Verso 18. Versículo 18. Así que te aconsejo que de mí compres oro. Así que te aconsejo que de mí compres oro. Un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. ¿Recuerdan que ellos dijeron que eran ricos? Ahora Jesús les dice, el único que puede ser rico es el que tiene mi oro. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Número 1, serás rico. Número 2, compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Les está solucionando el segundo problema. Compra ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y tercero, miren lo que dice, y compra ungüento para tus ojos para que puedas ver. Aquí Jesús les está solucionando los 3 problemas que ellos tienen. Las 3 cosas que les faltan, Él se las está solucionando. Número 1, compra oro de mí, ese oro que ya pasó por el fuego. ¿Qué es ese oro? Muchos estudiosos de la palabra dicen que ese oro que Jesús les está ofreciendo es santidad.
Compra de mi santidad que ha estado purificada por el fuego. ¿Cómo te purificas tú como cristiano? ¿Qué cosas te purifican? Las pruebas. Y no solamente pruebas que son cosas difíciles, sino pruebas de tu santidad, cuando viene la tentación. Y cuando tú pasas la tentación y no pecas, pasaste como por el fuego y te refinaste como el oro. Y cuando pasas por pruebas difíciles que retan tu fe, pasas como por el fuego y entonces estás más pegado de Cristo. Entonces, número uno, muchos estudiosos dicen que este oro es la santidad. Lo que la iglesia debe tener es santidad. Número dos, dice que compren ropas blancas. Y te dije que esas ropas blancas son la justicia de Dios. No podemos tener ropas blancas si no es a través de Cristo. Entonces Jesús les está diciendo, mientras ustedes están vestidos de esa ropa tan cara que se produce en la Odisea, lo que deberían estar haciendo es buscándome a mí, que los voy a vestir eternamente. Yo les quiero dar ropas blancas. Y número tres, dice que se apliquen ungüento. Como están mal de los ojos, espiritualmente hablando, son personas que no ven las realidades espirituales. Y yo te quiero preguntar esta noche, iglesia, ¿qué estás viendo tú? ¿Cómo está tu mirada espiritual? ¿Estás pasando tu mirada solamente por las cosas de este mundo o tienes una perspectiva eterna? Porque este mundo está pasando demasiado rápido. Mira, ya vamos a llegar a mitad de año. Siento que acabé de predicar que este iba a ser un año bendecido, lleno de cosas buenas. Lo acabé de predicar y ya estamos entrando al mes de junio, sexto mes del año. Este es un tiempo que está pasando demasiado rápido. ¿Dónde está tu mirada? ¿Está puesta en las cosas eternas o está puesta en las cosas de este mundo? Porque si estás mirando mucho lo de este mundo, Jesús te ofrece en esta noche, si quieres te aplico un colirio para que veas. Ese colirio se llama Espíritu Santo. Cuando te apliques el Espíritu Santo en tu vida, se te va a aclarar la manera de ver. Pero sigamos adelante, versos 19 y 20. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Aquí estamos viendo el amor de Dios. ¿Por qué los está corrigiendo tan fuerte? Porque los ama y porque está esperando que ellos se arrepientan. Dios siempre va a dar un tiempo para arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Pero estudiando esto encontré que nos podemos arrepentir de 4 cosas. Nos podemos arrepentir de 4 cosas, o más bien el arrepentimiento se va a ver en 4 áreas de nuestra vida. Número 1, en la manera de pensar. Hoy que estás en la iglesia, sí o sí, esto no tiene negociación, debes estar pensando diferente a cuando no venías a la iglesia. Algo tuvo que haber cambiado. O sea, tú pensabas mal, pensabas mentira, pensabas trampa, pensabas corrupción, pensabas inmoralidad, y hoy debes estar pensando diferente. Si no estás pensando diferente, hay que hacerte una pregunta. ¿En serio Cristo está en mi vida? Porque cuando Cristo viene, nos arrepentimos primero de la manera como estábamos pensando. Segundo, arrepentimiento en la manera que sentimos. Ya las emociones son diferentes para los cristianos. Antes quizás hacíamos mucha trampa en cuanto a las relaciones, le decíamos a gente que la amábamos sin amarla, mentíamos, pero el arrepentimiento número 2 se tiene que ver en el área emocional. Número 3, el arrepentimiento se tiene que ver en las decisiones que tomamos, en la voluntad. Ya hoy no podemos estar decidiendo como decidíamos antes. Y seguro que cuando vas a decidir algo que está en contra de la palabra, el Espíritu te dice para, y tú dices, ay, no sé si hacerlo, pero ¿por qué no puedo hacerlo si así lo he hecho siempre? Porque ahora tienes el Espíritu Santo
y cambió la manera en que te tomas decisiones. Y la cuarta cosa en donde influye o impacta el arrepentimiento es en las relaciones. Se tienen que arreglar las relaciones que están bien y se tienen que acabar las relaciones que están mal. Verso 20. Entonces Jesús dice uno de los versículos más famosos de la Biblia. Verso 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Este es uno de los versículos más conocidos. De hecho, todos los que hemos predicado, o supongo que la mayoría, o al menos yo lo he hecho mucho, cuando vienen personas nuevas a Cristo y queremos enseñarles el arrepentimiento, este es un versículo que frecuentemente se usa. Mira, recibe a Cristo, Él está golpeando ahí a la puerta de tu corazón, ábrele la puerta, déjalo que Él entre, y esto es bonito. Pero no es el contexto en el que está escrito. El contexto en el que está escrito este versículo es que la iglesia de la Odisea, que se reunieron en torno a Cristo, ahora tenían sus reuniones cristianas sin Cristo y lo dejaron afuera. Ahora Cristo ya no está en la iglesia. Ahora Cristo ya no está en las casas. Ahora Cristo ya no está en las familias. Se quedó por fuera. Y hoy traje muy buenas frases. Mira esta otra que traje. Qué increíble es que a Cristo se le haya impedido entrar en su propia iglesia. Pero es más increíble que Él siga golpeando para volver a entrar. O sea, qué raro que una iglesia cristiana dejó a Cristo afuera. Pero qué fuerte que aún Cristo es el que está golpeando desde afuera para que lo dejen entrar. Está hablando de una iglesia en general, pero también está hablando de cristianos en particular. Porque está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Este es un tiempo y esta es una noche donde si esta palabra tú dices está súper fuerte, pero en serio yo no sé si yo estoy bien con Dios, si yo sí quedé bien convertido, si yo sí soy nacido de nuevo, si Cristo de verdad es para mí una pasión o simplemente yo voy a una reunión de domingo una vez a la semana, una hora a la semana y con eso quedé bien. Yo te digo, cuando alguien es cristiano nunca queda bien con nada, uno nunca está saciado con nada. Yo no puedo dejar de orar todos los días, yo no puedo dejar de leer la palabra, yo no puedo dejar de congregarme, yo no puedo dejar de estudiar, yo no puedo dejar de predicar, yo necesito que más personas conozcan a Cristo. Hay un síntoma que se llama en medicina patognomónico. ¿Qué es patognomónico? Que si alguien tiene ese síntoma, tiene la enfermedad sí o sí. O sea, hay varios síntomas que uno lo pueden confundir entre varias enfermedades, pero hay síntomas que cuando están, síntomas o signos en los exámenes que les hacen a las personas, que si eso está, el diagnóstico ya no se confunde, uno ya sabe que ese es el diagnóstico. Mírame acá que estoy terminando. Hay un síntoma que es patognomónico de no tener a Cristo. ¿Sabes cuál es? No hay pasión porque otras personas conozcan de Cristo. Fuerte. Y te lo digo para que tú te lo preguntes. Si tú eres cristiano hace 5 años, pero no te interesa que otra persona conozca a Cristo, no sé si eres cristiano. Porque la palabra de Dios nos llama a nosotros ministros de reconciliación. O sea, en nosotros hay una necesidad de que otro se salve. Y a nosotros nos duele que ese no quiera recibir a Cristo. Que tú le prediques no significa que él va a recibir. Pero que no reciba no significa que tú no le tienes que predicar. Todo el que es cristiano, ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, tiene la necesidad. Es una necesidad, no es una obligación. No te puedes sentir como, ay, ahora me dijeron que tengo que predicar. No, es que te nace. Así como si alguien está vivo, tiene que comer, porque si no es porque está muerto.
De la misma manera, si un cristiano nació de nuevo y está vivo, tiene que predicarle a otra persona. Es un síntoma, no tiene discusión. Pero Jesús esta noche está golpeando la puerta. Está golpeando la puerta de la iglesia que lo dejó por fuera. Y está diciendo: muchachos, quisiera volver a entrar a mi iglesia. ¿Será que me pueden dejar entrar? Yo sé que están llenos de reuniones y de actividades y de clases virtuales y de teletrabajo. Mejor dicho, yo sé que están súper ocupados, pero quisiera volver a entrar. ¿Podrían abrirme la puerta? Esa es la carta de esta noche y termino con el verso 21 y 22. Dice la palabra: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Estos son los últimos 2 versículos de las cartas de Jesús a través de Juan a las 7 iglesias. Y por eso son vitales. Por eso no los puedo obviar, no los puedo sacar. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre. Y si estás escuchando esta palabra, mira el verso 22. Por favor, escúchalo de verdad con tu corazón. Verso 22. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él está diciendo a la iglesia. Te puse ahí al lado, a tu mano izquierda en blanco. Mirar la eternidad ayuda a enfocar mi actualidad. Mirar la eternidad ayuda a enfocar mi actualidad. Uno de los versículos más fuertes que quizás tiene la palabra de Dios es: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve que tú ganes millones? Que tengas una super empresa o una super familia, porque no solamente es plata. Hay personas que de lo que han hecho un Dios es de su familia, de sus hijos. Es que a mis hijos nadie me los toca, es que yo quiero lo mejor para mis hijos. Chévere, o sea, es una buena filosofía de vida, que Dios te ayude. Pero hoy estoy hablando de cada uno de ustedes y de mí como ser individual. Somos un individuo. Y no hay ninguna cosa en este mundo que nos pueda estorbar acerca de mirar a Cristo y mirar la vida eterna. Nos vamos a ir de este lugar sin nada de lo que tenemos en este lugar. Algún día te hablaré de las 3 corrientes filosóficas que están marcando la tendencia en este momento en el mundo. Se llaman el humanismo. El hombre es su propio Dios. Como es su propio Dios, Él vive con sus propias reglas. Número 2, el hedonismo, que es: el hombre necesita sentirse bien, pasarla bien. ¿Para qué ir a la iglesia el domingo si puedo ir a montar bicicleta? ¿Para qué ir a la iglesia el domingo si puedo ir a ver fútbol? Hedonismo, o sea, que yo me sienta bien, que yo pueda disfrutar porque me merezco disfrutar. Y número 3, tercera corriente, se llama el materialismo. Necesito tener, necesito adquirir. Y esas 3 corrientes lo que hacen es que el hombre se convierta en su propio ídolo y deseche a Dios. Y eso está bien para gente que no tiene a Cristo, porque tarde o temprano tendrán que encontrarse con ese Jesús si alguien les predica, y Jesús vendrá a ser el Dios de sus vidas. Pero eso es terrible cuando le pasa a un cristiano, porque el cristiano se vuelve un cristiano tibio, que el domingo por 1 hora asiste a un culto religioso, pero los otros 6 días de la semana Él es su propio Dios. Él, su familia, su empresa, su disfrute, su recreación. Esta es una palabra fuerte y yo espero por medio del Espíritu que seamos confrontados, que seamos animados, avivados. Esta noche no interesa mucho que estemos muy felices, porque esta palabra no es para estar felices. Esta palabra es para tomar decisiones y volver a poner a Cristo en el lugar que le corresponde, en el trono de nuestras vidas. ¿Quién lo dice? El amén,
el firme, el fiel y verdadero, el creador, el que sostiene todo lo que existe. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra nos ha animado, nos ha corregido y nos ha exhortado durante estos 7 miércoles de cuarentena. Gracias, Señor, porque llevaba años desde que predico la palabra y también desde que soy pastor, y siempre tuve en mi corazón hacer el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Siempre quise hacerlo, pero nunca lo pude hacer. Y ahora, gracias a esta contingencia, pude predicarlo, pude aprenderlo, pude estudiarlo y pude enseñarlo. Y pude sacar lecciones valiosas para mi vida, pero también para la iglesia. Oro que por medio del Espíritu Santo, esta palabra que se ha predicado no muera, no sea ahogada, no sea pisoteada, sino que produzca un fruto, Señor, que estas recomendaciones que nos has dado durante casi 2 meses, produzcan de verdad cambios en nuestras vidas. Y también, Señor, nos examines y nos permitas comprender si realmente estamos salvos, si realmente hemos nacido de nuevo, o si solamente tenemos un culto, un congregarnos, una religión para que nuestra conciencia se calme, para que no nos acuse, pero realmente no ha habido un nuevo nacimiento que nos permita conocer a Cristo, que nos permita caminar en santidad. Padre, por favor, aviva nuestra iglesia, aviva a todas las personas que me están viendo, porque este no es un tiempo de desánimo y mucho menos es un tiempo de frialdad espiritual o de tibieza espiritual. Este es un tiempo de estar avivados, de estar tomando de las aguas, de estar bebiendo del río, de estar metidos en el fuego y de estar compartiendo esto con más personas. Que cada cristiano que me ve comparta al menos con una persona que Cristo es salvación, que Cristo cambia vidas y que Cristo viene por nosotros. Bendigo lo que queda de semana, bendigo lo que queda de mes y, Señor, sé que tú estás actuando, tú no estás quieto, tú te estás moviendo, tú sigues trabajando y el mundo pronto saldrá de este tiempo de cuarentena, de pandemia, de virus, pero que el propósito que tenías para este tiempo a través de la cuarentena se cumpla y que no salgamos de cuarentena igual que como entramos y mucho menos peor de lo que entramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un abrazo a todos, Dios los bendiga, descansen, feliz semana y sobre todo recapaciten y reflexionen mucho en estas escrituras, estas 7 iglesias, porque hay muchísimo que aprender y también mucho que corregir. Un abrazo, les amamos, nos vemos, chao.